Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de pláticas de plástico. Antes de comenzar formalmente, queremos brindarles algunas recomendaciones técnicas para que podamos disfrutar todos y todas plenamente de esta sesión. Por favor, traten de mantener sus micrófonos en silencio durante la presentación. Si tienen consultas o comentarios, pueden ir escribiéndolas simultáneamente en el chat en cualquier momento porque nuestro equipo va a estar atento para retomarlos más adelante en el espacio que tenemos de preguntas y respuestas hacia el final de la sesión. Como saben, este es un formato relativamente rápido, entonces procuramos que dure aproximadamente 60 minutos, es decir, una hora, ¿verdad? Aproximadamente. Esta sesión va a ser grabada para fines educativos y de memoria institucional. Si alguien prefiere no aparecer, entonces puede mantener su cámara apagada sin ningún problema y como les decía, pues bienvenidos y bienvenidas a esta plática de plástico del 2025, que ya es la sexta que se desarrolla en el año. Muchas gracias a quienes nos han acompañado a lo largo de estos meses a discutir y a dialogar sobre diferentes temas relacionados justamente con este material y con los residuos que se generan a partir del uso del plástico en nuestro entorno. A nombre del Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, les agradecemos profundamente su presencia en esta nueva sesión de diálogo que en esta ocasión denominamos Del aula a la acción, educación para transformar hacia el consumo responsable. Y hoy queremos poner un especial énfasis en el papel fundamental de la educación como motor para generar cambios perdurables en nuestras prácticas de consumo y de gestión de residuos y, como les decía, en resignificar esa relación con el plástico. Este evento es una oportunidad para compartir experiencias, aprender de iniciativas exitosas y dialogar sobre los retos y las oportunidades que enfrentamos en nuestros distintos contextos, especialmente desde el ámbito educativo. Para iniciar, tenemos el gusto de escuchar a Olga Segura Cárdenas, coordinadora de planificación en gestión integral de residuos y economía circular del Ministerio de Salud, quien además participa en el comité técnico del proyecto y quien nos dará las palabras de bienvenida. Adelante, doña Olga, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Charlene. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Un gusto saludarles de parte del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ambiente y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Como decía Charlene, para nosotros es sumamente importante el contar con el apoyo de todos y cada uno de ustedes el día de hoy en esta charla, en esta plática que estamos haciendo con un especial énfasis en la parte de educación, donde consideramos y hemos considerado siempre que la educación es la base fundamental para que todos cambiemos hábitos de consumo y sobre todo que también aprendamos constantemente de las alternativas que hay para poder sustituir el plástico de un solo uso y tener otras estrategias y metodologías en el cambio de nuestros hábitos y nuestras costumbres. Muchísimas gracias por estar acá. Este espacio, como decía Charlene, es muy dinámico, implica muy poco tiempo y queremos realmente escuchar a nuestros oradores del día de hoy para con ellos tener un contexto de lo que está pasando en Costa Rica en el ámbito de la educación. Muchísimas gracias a los oradores por estar acá y a todos y cada uno de ustedes por ser parte de este proceso tan importante para Costa Rica. Muchas gracias y bienvenidos a todos y todas. Adelante. Muchas gracias, doña Olga, por compartirnos su mensaje. A continuación, es un gusto presentar a José Pablo Zárate Montero, asesor en educación ambiental del Departamento de Salud y Ambiente del Ministerio de Educación Pública. José Pablo nos compartirá justamente esa perspectiva del sector educativo y cómo desde las aulas se está impulsando una transformación hacia prácticas más sostenibles y conscientes en línea con los objetivos de este proyecto. Bienvenido, José Pablo, y adelante con su intervención. Muchas gracias y agradeciendo también la invitación a estos espacios que son muy importantes siempre para conocer, ¿verdad? Lo que se hace, las acciones que están realizando, tanto nosotros, pero principalmente los centros educativos. Eh, yo me tomé la molestia de hacer una presentación, pero más que todo eh, imágenes, imágenes y yo les voy comentando un poco lo que se está haciendo desde el Ministerio de Educación. Y es muy importante este nombre, ¿verdad? Porque es del habla a la acción.
En el 2017 se establecieron nuevos programas de estudio donde se integra la variable ambiental dentro de muchos de ellos, ciencias, matemáticas, sociales, inglés, son espacios donde se da mucho las temáticas ambientales. Sin embargo, siempre hemos pensado, y desde el Departamento de Vida Estudiantil, ¿verdad?, que eso tiene que ir más allá, ¿verdad? No solo que lo que el estudiante pueda aprender en el aula, sino también lo que pueda desarrollar fuera de ella, ¿verdad? Entonces, hemos contado con experiencias de estudiantes que ya empiezan a realizar algunas acciones, ¿verdad?, importantes para proteger el ambiente. En el caso de este kinder en Barba Heredia, ¿verdad? Los estudiantes salieron y plantaron un arbolito con todo lo que implica esa parte. Son acciones que desde el Ministerio de Educación se plantean como una forma de trasladar ese aprendizaje hacia algo que tenga un impacto en la comunidad, ¿verdad? Centros educativos también que dentro de sus programas que ellos abordan para proteger promover acciones ambientales, ¿verdad? Está Bandera Azul Ecológica, dentro de Bandera Azul Ecológica está el programa de gestión de residuos, ¿verdad? Entonces ellos tienen sus puntos ecológicos y a partir de ahí extraen las tapitas y realizan ese tipo de murales, ¿verdad? En el centro educativo. Aparte de otras acciones que pueden estar desarrollando y que también les servirá mucho a estas personas, ¿verdad? A poder desarrollar todas sus habilidades para su protección, para la protección al medio ambiente. ¿Verdad? Otros centros educativos también, aparte de impulsar la separación de residuos que está por ley, ¿verdad? Ustedes lo conocen, realizan también acciones importantes en el cuidado general del ambiente, pero también enfocan sus proyectos en la protección de algún tipo o en el bienestar animal. En este caso, la Escuela La Tigra en San Carlos tiene un programa de rescate animal, ¿verdad? Y a partir de allí, los estudiantes también desarrollan sus habilidades, visitan parques o reservas protegidas y también hacen uso de los recursos plásticos, ¿verdad? Digamos, si podemos decir recursos, ¿verdad? O utilizan los recursos, o utilizan el plástico para desarrollar algún tipo de arte y que también les permita a ellos expresar o enseñar o exponer a sus compañeros las cosas que se pueden hacer para proteger el ambiente. Este otro centro educativo también ubicado en Quepos, la República de Corea, está enfocado mucho en la educación marina. Sabemos que parte de lo que se genera, la contaminación por plástico, llega a los mares, ¿verdad? Después, todo eso implicaría un problema ambiental y también un problema social y de salud para nosotros como seres humanos. Este centro educativo se enfoca mucho, ¿verdad?, en esa parte de protección de los recursos marinos y por lo tanto realiza actividades utilizando también el plástico, ¿verdad? Lo saca de la corriente, ¿verdad? Para hacer arte o para hacer también aquellas cosas que pueden mostrarles a la comunidad de la importancia de proteger estos recursos marinos, ¿verdad? Sobre todo una escuela que está ubicada en una zona costera, ¿verdad? Este centro educativo, aparte de eso, también desarrolla en su centro educativo o aborda en todas las aulas, algo que cuesta mucho ver a nivel del Ministerio de Educación, que todos los docentes, todas las docentes incluyan dentro de su planeamiento la, la educación marina, proyectos relacionados con educación marina, en este caso proyectos de STEM, de ciencias, matemática, tecnología, ¿verdad? Con estudiantes de primer ciclo, ¿verdad? Entonces ellos igual hacen material utilizando plástico, cartón, bueno, materiales que se pueden reutilizar, ¿verdad? Para aprender un poco y también para mostrarle a la comunidad, porque aquí esto fue expuesto a la comunidad de Quepos, ¿verdad? Sobre la importancia, repito, del cuidado de los recursos marinos, ¿verdad? Que están presentes en la comunidad. Estudiantes con necesidades especiales también se apuntan a estos procesos, ¿verdad? Y realizan sus manualidades, ¿verdad? También para desarrollarlos en otros centros educativos, y estos son ejemplos que se han dado ya muchos a nivel de centros educativos. Tenemos este que es una gota, hay ballenas, creo, hay tortugas, hay corazones, ¿verdad? Donde los estudiantes depositan ahí sus botellas plásticas, ¿verdad? Siempre con la parte curricular, por decirlo así. ¿Se trabaja en el aula? Sí, pero eso se traslada
ya una práctica fuera de ella que también va a causar ese impacto de lo que se busca, ¿verdad? En este caso, este centro educativo se preocupa y bueno, ya habían pasado, la municipalidad había pasado ya a recoger los residuos, ¿verdad? Y por lo tanto han colaborado mucho en esta parte. Utilizar las tapas, como lo digo, para hacer ese tipo de murales se está convirtiendo en algo muy constante en los centros educativos. Y en el departamento tenemos una compañera que también se enfoca mucho en la educación marina y está desarrollando un mural, a lo que me enseñó ella, un mural de enorme belleza, ¿verdad? Sobre la parte marina, ¿verdad? Utilizando también las tapitas de plástico. Centros educativos públicos y centros educativos privados también se enfocan en este tipo de acciones para mejorar la situación ambiental de los centros educativos y enfocarse también en el cuidado y protección de los recursos. Otros tienen la dicha de contar con la colaboración de las municipalidades, ¿verdad? Y les donan ese tipo de centros, digamos, de acopio, ¿verdad? Donde ellos pues ahí depositan su reciclaje, su separación de residuos, ¿verdad? Igual, todo esto también enfocados, y repito, la importancia de este webinario, que es trasladar el aula afuera, ¿verdad? El aula hacia otros espacios donde el estudiante también puede aprender y desarrollar sus habilidades. Este centro educativo realizó esta fuente, ¿verdad? El techo es de plástico, de botellas plásticas. Está ubicado en Quepos, el Liceo Rural de Santo Domingo, donde también han trabajado mucho en tratar de rescatar o sacar de las corrientes el plástico de un solo uso en estos casos, ¿verdad? Otros centros educativos utilizan en este caso las llantas, ¿verdad? Para realizar en este caso sillas, mesas, ¿verdad? Que ocupan en los centros educativos y todo esto enfocado, ¿verdad? Como les digo, desde Bandera Azul Ecológica y el programa de gestión de residuos. En el caso del programa de gestión de residuos, repito, por ser obligatorio, está por ley y está por un acuerdo del Consejo Superior de Educación, nosotros como Ministerio de Educación tenemos que impulsarlo a todos los centros educativos y por lo tanto hemos buscado la forma de que todos tengan esta información de qué consiste el programa de gestión de residuos, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer? Si tienen el plan, qué han elaborado, qué acciones han realizado con sus estudiantes. Y también hemos empezado ya desde hace 4 años a hacer una actualización del programa de gestión de residuos del Ministerio de Educación, que lo hemos separado en dos partes. Una parte, ¿verdad? Que es la gestión, digamos, la parte administrativa, lo que implica la gestión de residuos, ¿verdad? Que ya muchos de ustedes conocen, donde queremos que tengan estos espacios para la separación, ¿verdad? Que hablen con los entes encargados en las comunidades para que le recojan, etcétera. Toda esa parte está en la parte de gestión. Y la otra importante y que tanto nos hicieron saber, ¿verdad? Es cómo también trabajar eso desde el aula o darle herramienta a los docentes para que puedan abordar la gestión de residuos desde el aula, utilizando diferentes espacios, utilizando diferentes, digamos, ideas de cómo pueden trabajar esto con sus estudiantes, ¿verdad? Para que también conozcan, aprendan y puedan implementarlo ya en proyectos en el centro educativo, que sabemos y casi que les puedo asegurar que el 96, 97% de centros educativos en el país hace alguna acción en gestión de residuos. Bien o mal, está haciendo alguna acción en gestión de residuos, ¿verdad? Y aquí pues son algunos ejemplos de lo que se está haciendo y lo que están haciendo los centros educativos para cambiar estas realidades, ¿verdad? Este programa de gestión de residuos nuevo está o se va a hacer más bien, va a estar en consulta. También aquí dichosos que estamos ahí en esta reunión porque aquí va a haber gente que va a ser consultada sobre este plan de gestión, este programa de gestión de residuos nuevo que implementará el MEP. Esperemos que el próximo año. Estudiantes de preescolar también se integran. En este caso, ellos lo enfocaron desde la importancia, ¿verdad? De la protección de las abejas, ¿verdad? Utilizaron también material para hacerlo. Y esto, lo importante de esto es que ellos lo exponen, ¿verdad? Ellos lo trasladan a los otros estudiantes y hacia la comunidad.
buscamos, ¿verdad?, que esto sea prácticas constantes y comunes en los centros educativos. Esto es una muestra y yo sé que habrá otros centros educativos, tal vez ustedes conozcan, ¿verdad?, que hacen algo parecido o inclusive aún mejor, ¿verdad? Pero la idea es que empiecen a hacer, que sean prácticas constantes, ¿verdad? Que no nos quedemos en el aula, ahí ellos podrán aprender y creo que todo el mundo puede saber y sabrá qué es la separación de residuos, qué es reciclaje, etcétera, pero hay que aplicarlo. Hay que hacerlo y estos son algunos ejemplos de lo que los estudiantes pueden hacer y queremos que sigan haciendo, ¿verdad? En estos casos. San Ramón, San Francisco, ¿verdad? Como ellos impulsan toda esta parte también de la separación de residuos para utilizarlos en otros espacios que puedan ser importantes y utilizables para los estudiantes. Ellos hicieron una escoba, ¿verdad? Con botellas plásticas. Otra forma de hacerlo también, no hay ningún problema. Es ante la falta de aspectos monetarios, pues se pueden hacer escobas de ese tipo, ¿verdad? Y todo con el fin de lograr, ¿verdad? Esa es la idea, eso es lo que se busca, un planeta sostenible, ¿verdad? Donde todos en armonía estemos por lo menos trabajando hacia promover, cuidar nuestros recursos naturales, ¿verdad? Esto es lo que a grandes rasgos, y repito, pueden haber más centros educativos que hacen más acciones, ¿verdad? Pero esto es una pincelada de lo mucho que se puede hacer en los centros educativos si se les da las oportunidades que lo puedan hacer. Muchísimas gracias, A don justo José tiempo, Pablo. justo tiempo, me Justo a parece. tiempo. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias en realidad por esta visión tan inspiradora sobre cómo la educación en realidad puede ser un punto de partida para formar una ciudadanía ambientalmente responsable. Ahora es momento de conocer una experiencia que ha logrado llevar estos principios del aula a la acción con un enfoque muy práctico e inclusivo. Nos acompaña además don Carlos Trejos Jiménez, director de la Fundación CRDC, quien nos presentará el trabajo que realizan en el marco de la iniciativa que se enfoca en gestión de residuos, en economía circular, con un enfoque educativo por medio de actividades prácticas y una metodología basada en competencias. Busca enseñar el uso responsable de los recursos naturales y promover activamente también la recuperación de materiales, especialmente del plástico. Esta es una propuesta bastante interesante porque combina educación, acción comunitaria e innovación ambiental. Entonces, don Carlos, le damos la más cordial bienvenida. Adelante con su presentación y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí, es un placer para mí también estar con todos y todas en este espacio. Les pido nada más que me confirmen que pueden ver la presentación en pantalla y que me escuchan bien. La podemos ver, pero no la vemos en modo presentación. Momento. ¿Qué tal ahí? Perfecta. Aquí pueden ver la transición, ¿sí? Sí, correcto. Adelante. Ok. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Trejos. Yo soy especialista en el diseño y ejecución de programas de educación ambiental. Soy también director de una fundación que se llama CRDC. CRDC es una institución que la sigla significa el Centro para el Diseño Regenerativo y la Colaboración, y nos encargamos de recuperar y transformar los residuos plásticos. La fundación es la rama social que se encarga de llevar un mensaje de conciencia acerca de reducir la contaminación y pensar en soluciones que ayuden a solucionar la contaminación y todos los problemas que tenemos en nuestro planeta. En ese sentido, nuestro programa estrella se llama el programa REAP. R significa recuperar. Bueno, REAP es nuestra filosofía en general que tenemos de economía circular y regeneración. Nosotros recuperamos todos los plásticos en todas sus formas de resinas, desde el 1 hasta el 7, desde las grandes empresas, desde los colegios, los hogares, los pequeños comercios, inclusive el que llamamos el plástico trágico, el que viene de la limpieza de ríos y playas, que viene ya contaminado, sucio. Ese plástico se puede recuperar, se le puede dar una nueva vida. Enriquecemos tecnologías existentes como los productos de la construcción, por ejemplo, y apreciamos las oportunidades de circularidad que brindamos a la economía y prosperamos en el sentido de que construimos y educamos un futuro más sostenible.
Desde el programa educativo, bueno, existe desde el 2022, nuestra idea es tratar de llevar ese mensaje a todas las generaciones que podamos, desde pequeños hasta grandes. Y en este diagrama, por lo que quiero es mostrarles un poco del ecosistema, de los pasos que tomamos. La primera imagen arriba en el centro, pues es de una gira que hicimos el año pasado. Seguro algunos ya conocen esta playa que se llama Guacalillo, que recibe por el Virilla y el Tárcoles. Todos los desechos del Valle Central se depositan en esta playa con mucha materia orgánica y toneladas de plástico. Y en este espacio no pretendo hablar un poco extensivamente de la problemática del plástico, pero sabemos que es muchísima, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, por su efecto de biomagnificación y persistencia en el ambiente, su reducción a micro y nanoplásticos, y ahora es en muchos círculos un problema de salud pública. Sabemos, y hay muchísimos estudios que prueban que todos esos nanoplásticos ya circulan en nuestra sangre, en nuestro cerebro, pulmones, en nuestras células, en la leche materna, en la placenta. Este tipo de realidades es el contexto que nos ayuda a nosotros para poder llevar un programa educativo a los centros escolares, porque realmente el cambio está desde la educación. Entonces, el paso uno que nosotros hacemos es acercarnos a diferentes centros educativos que tengan interés, firmamos un convenio, y el paso número uno es, como lo pueden ver a la derecha arriba, es capacitar a los docentes. Entonces, con los docentes nosotros hablamos de temas de contaminación, gestión de residuos, circularidad, regeneración. Es una oportunidad de entrenamiento para que ellos conozcan la temática, y a partir de ahí, entonces, ahora nos trasladamos a trabajar con los estudiantes, tanto de primaria como de secundaria. Con ellos tenemos 8 módulos en los que ampliamos más bien la temática, y con ellos hablamos, por ejemplo, del equilibrio de los sistemas ecológicos de la naturaleza, hablamos de cómo usamos y extraemos los recursos naturales, hablamos un poco de la problemática a través del modelo, problemática del medio ambiente a través del modelo de límites planetarios, hablamos de cambio climático, hablamos de teoría regenerativa, de economía circular, los plásticos y sus problemas. Inclusive hacemos charlas con padres de familia, porque cubrimos a los docentes, a los estudiantes, pero también la gestión efectiva de los plásticos también ocurre en el lugar, y es necesario materializarlo en este contexto. Después de este esfuerzo de ecoalfabetización con los chicos a través de nuestro kit educativo, pasamos a la imagen del centro, donde ven esos 3 niños con esas bolsas. Esa bolsa se llama la bolsa que construye. Es una bolsa que, con los plásticos que recoge, ayuda a construir hogares y edificaciones sostenibles. ¿En qué consiste? Pues después del programa de aprendizaje, a los chicos se les da una bolsa, ellos se lo llevan a sus hogares, y toda la semana nos traen plásticos. Tratamos de enfocarnos en aquellos plásticos que no se valorizan o que son muy difíciles de reciclar, como el estereofón, como juguetes viejos, plásticos complejos, PVC, tubos, etcétera. Ellos desde sus hogares nos traen estos plásticos al centro educativo, y desde ahí los recogemos y los llevamos, a la imagen a la izquierda, a nuestra planta, donde por un proceso industrial de nuestra empresa CRC Materiales, el plástico se transforma y adquiere un nuevo valor en un producto que llamamos resina 8. La resina 8 es una arena sintética. Entonces, por ejemplo, para hacer un ladrillo o cualquier producto de concreto, tradicionalmente las empresas agregan agua, la mezcla de cemento o concreto, y le echan arena. Esta arena pues proviene lógicamente de la naturaleza, de los tajos, de las piedras, de la montaña, a veces de los ríos, pero a través de nuestra tecnología, el concepto aquí es usar algo que ya sabemos que contamina en grandes cantidades, que es el plástico, y lo transformamos para sustituir esa arena en la naturaleza y sustituirlo por una arena sintética hecha de plásticos. Con esa arena, pues entonces se producen productos de concreto que sirven para construir casas, edificios, puentes, carreteras, iglesias, parques, siendo esto pues un buen ejemplo de economía circular. En ese sentido, quiero mostrarles también un poco el material que trabajamos. Para tener un verdadero impacto en educación ambiental, nosotros también nos hemos dado la tarea de investigar cuáles son los marcos
epistemológicos más modernos con los que se pueden trabajar esta temática tan compleja. No es solamente una cuestión de dar charlas o hacer algunas campañas aisladas, sino más bien de hacer un abordaje integral usando marcos como el marco para la educación de la sostenibilidad de la Agenda 2030 de la UNESCO o el marco de Environmental Literacy de la Asociación Norteamericana de Educación Ambiental y otros modelos que nos ayudan a tener un modelo de educación ambiental disruptiva. ¿Y en qué consiste? Pues bueno, tenemos tarjetas, mapas, fichas, juegos, aprendizaje colaborativo. En la imagen de la izquierda, por ejemplo, tenemos nuestro módulo de límites planetarios y que son del océano, del consumo de agua dulce, del cambio de uso de la tierra, la pérdida de biodiversidad, etcétera. Y entonces, durante esta actividad, a través de tarjetas y juegos, los chicos primero hacen una analogía acerca de aprender cómo hay que cuidar el cuerpo humano, cuáles son nuestros sistemas, que es circulatorio, respiratorio, qué cosas nos hacen daño y qué cosas podemos hacer para mantener nuestros sistemas saludables. Pero vía la metodología de aprendizaje por analogía, entonces lo que hacemos es ahora relacionarlo con cuáles son los sistemas de la Tierra y qué estamos haciendo para dañarlo, pero también cuáles son medidas que podemos tomar. En las tarjetas, por ejemplo, que están numeradas 7, 8 y 1 a la derecha, esto es otra actividad muy bonita que hacemos. Le mostramos ejemplos de hogares, por ejemplo, el nido de una oropéndula o el estuche, casita de esa larva acuática de tricóptero y lo comparamos, por ejemplo, con una imagen de un hotel o una edificación humana. Para el nido de oropéndula o el estuche del tricóptero, lo que hacemos es, bueno, la naturaleza utiliza recursos naturales que ya existen, hojitas secas, piedras, conchitas, hojas de palma, y eventualmente cuando ese nido ya deje de usarse, todo eso se descompone naturalmente. Aquí la moraleja para los chicos en la naturaleza ya sabe qué hacer con sus recursos, no conoce el concepto de desperdicio ni de basura y más bien recicla todo lo que produce. Pero en la imagen, por ejemplo, de un hotel, ¿qué recursos ocupamos? ¿Qué perlin, qué cemento, qué madera, qué metal, qué plástico? Inclusive tenemos que quemar gasolina para transportar todos esos materiales para tener una casa, un edificio. ¿Qué hace la naturaleza con eso? ¿Cuánto tiempo le dura a la naturaleza degradar eso? Entonces, este tipo de descubrimientos es lo que nos permite a los chicos sacar sus propias conclusiones para poder autogestionar y reflexionar acerca de su relación con el plástico, los residuos y la contaminación. Y de paso, pues la idea es traer un valor agregado. Este programa educativo y los módulos que tenemos con los chicos viene a apoyar el currículum de ciencias en varios temas que los profesores ya tienen que enseñar, pero también ha sido la mano derecha de muchos de los programas de bandera azul de los centros educativos que necesitan la evidencia de gestión de residuos, liderazgo y capacitación de chicos para alcanzar el galardón. Hasta algunos chicos se han inspirado y han llevado proyectos de feria científica con la temática de plásticos. Entonces, pues la idea es continuar con nuestros esfuerzos. Aquí les dejo nada más unos resultados para terminar. Este año, durante los talleres, logramos alcanzar más de 1,300 estudiantes, más de 100 profesores, más de 300 padres de familia. Y como no todos los estudiantes los podemos capacitar en talleres, algunos estudiantes aún así nos han ayudado a recolectar los plásticos y para este efecto, más de 3,200 de estudiantes nos han ayudado a recolectar plásticos en 7 meses, acumulando hasta el día de hoy 17 toneladas y todavía nos quedan 2 meses más. Nosotros hacemos evaluación educativa también para entender cuál ha sido el cambio de conocimientos y valores, haciendo una prueba pre y una prueba post, y hemos visto que hay un incremento de conocimientos nuevos que acompañan toda esta reflexión del plástico. Entonces, bueno, ahí les dejo mis datos y contento de poder colaborar con ustedes en lo que necesiten. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Carlos, por su mensaje y por mostrarnos cómo la educación ambiental puede realmente tomar forma en acciones concretas, integrar a estudiantes de todas las edades en la recuperación de materiales y en la economía circular. Para continuar, es un gusto presentar a Luis Miguel Araya, coordinador de proyectos ambientales de la Fundación Aliarse. Desde Aliarse se impulsa el trabajo colaborativo entre sectores públicos y privados y la sociedad civil
como una estrategia clave para avanzar hacia un desarrollo más sostenible. Don Luis Miguel nos compartirá cómo las alianzas estratégicas pueden potenciar iniciativas ambientales, educativas y comunitarias, generando impactos positivos y sostenibles en el tiempo. Bienvenido, don Luis Miguel, gracias por acompañarnos y adelante. Muchísimas gracias, Charlene, y mucho gusto, un placer estar acá compartiendo con todos y todas. Yo realmente, bueno, sí, pues la idea es enfocarme un poquito en cómo desde los modelos de colaboración público-privada podemos generar impacto, ¿verdad? A través de la educación, a través de proyectos, digamos, donde se colabora desde el sector público, pero también desde el sector privado. Pero antes de ello, y tal vez como para llevarles sobre estos 10 minutos que me corresponde hablar, me gustaría tal vez hacer como un pequeño recorrido sobre algunos de los proyectos que desde Aliarse hemos estado haciendo y cómo hemos visto la importancia definitivamente no solo de la educación, sino de la acción, ¿verdad? En el momento de generar impacto a nivel de la gestión de plásticos en cualquier parte donde nos encontremos. Me encantaría iniciar con una reflexión que en algún momento escuché de dónde viene este concepto de residuos, de lo que mal llamamos en muchas ocasiones basura, ¿verdad? ¿De dónde viene todo este concepto? Y es que definitivamente como humanidad, como seres humanos, tenemos que remontarnos a nuestros antepasados, ¿verdad? Inicialmente los primeros humanos siendo nómadas, pues se desplazaban y no había tal problema de contaminación por residuos, porque la misma naturaleza se encargaba pues de gestionar o de reincorporar estos residuos que evidentemente en su mayoría eran orgánicos a los procesos naturales, ¿verdad? Pasaron los años y algunos cuantos miles y millones de años y nos volvimos sedentarios, ¿verdad? Nos volvimos sociedades sedentarias, empezamos a cultivar, empezamos a generar nuestros propios alimentos, ¿verdad? Y el hacernos sedentarios trajo consigo también una problemática que fue sencillamente tenemos algo que no sabemos cómo manejar. Desde animales que pues ya no se podían consumir, desde residuos orgánicos que iban quedando por ahí, hasta propiamente pues alguna persona fallecía, bueno, se convertía en una situación digamos, de difícil manejo y en un peligro para la salud de ese entorno, de esa pequeña sociedad en la cual se convivía. Entonces, desde ahí el concepto o lo que venía, digamos, estableciéndose es, bueno, necesitamos tener lo más lejos posible, lo más largo que yo pueda, todos estos elementos contaminantes, ¿verdad? Entonces, y a mí me hace mucha gracia recordar siempre esta reflexión, ¿verdad? Porque cuando nos trasladamos a la realidad de hoy, cuando hablamos de residuos, queremos tenerlo lo más lejos posible. Y entonces el bote de residuos en la casa lo tenemos ahí debajo de un armario donde no se vea, o cuando se me llenó la bolsa la saco al garaje donde nadie la vea, donde esté bien lejos, y después entonces ya la dispongo a donde la municipalidad o el servicio de recolección de residuos se la va a llevar. Y eso pues ha quedado digamos, muy arraigado, ¿verdad? En esta memoria histórica del ser humano, ¿verdad? Y eso, y partiendo por ahí, pues empezamos a entender por qué es que a veces nos cuesta tanto, digamos, gestionar adecuadamente nuestros residuos, ¿verdad? No tenemos como esta noción de decir, mira, el residuo puede tener un valor, el residuo puede ser aprovechado por pequeños emprendimientos, por pequeños centros de acopio, por grandes centros de acopio, sino que lo que queremos es pues alejar lo más posible de nuestras manos aquello que genere contaminación o aquello que nos pueda significar pues un problema para la salud humana. Y parto por acá porque realmente todos somos humanos y la mayoría partimos de este humano primitivo que tenemos, ¿verdad? Donde, bueno, necesitamos garantizar la supervivencia nuestra, ¿verdad? Y a veces estas memorias históricas nos llevan a responder
hoy en día frente a situaciones como la gestión de residuos de una manera que tal vez no es la que nosotros, que tal vez ya llevamos un ratito andado en el tema de residuos, esperamos que otras personas tengan, ¿verdad? Entonces, mala gestión de residuos, no se separan bien, se disponen todos de forma revuelta y demás. Todo esto, pues, me lleva a comentarles o a querer compartir con ustedes tres imágenes de un proyecto que tenemos, y bueno, que por ahí don Carlos, que acaba de terminar, están este año incorporándose en Guatemala, en Río Las Vacas, y me gustaría presentar tres imágenes a raíz de esto, digamos, y entender un poquito cómo el tema de educación y de acción también nos puede llevar para bien o para mal a tener diversos escenarios. Nada más me confirman si se está viendo la pantalla, por favor. Sí, se ve. Sí se ve, perfecto, gracias. Este es el río Las Vacas en Guatemala. Quien está ahí en la foto es el CEO de una organización llamada The Ocean Cleanup, que es la organización que hoy en día está, digamos, liderando el proceso de limpieza del río Motagua en Guatemala, donde el río Las Vacas es uno de los principales afluentes de plásticos para el río Motagua. Este rótulo estuvo, ya no está, después de que esta foto se publicó, pues se botó, pero estuvo por muchos años a la orilla del río Las Vacas, en la ciudad de Chinautla, y este era el mensaje que recibía la población, que recibían los niños: tire la basura en el río, no la deje en la orilla, demuestre su educación, no sea, bueno, hay un marranito, no sea cochino. Y esto a mí, el día que la primera vez que yo vi este rótulo, yo me quedé sorprendido. Disculpen si se escucha un ruido externo, pero mi hijo está haciendo extraños. Yo me quedé sorprendido porque lo que yo decía, bueno, al final de cuentas, esta es la educación que está recibiendo la población, ¿verdad? Esta es la información que está recibiendo la población. Buena, mala, no sé, pero al final es la que están recibiendo. Esto se traduce, perdón, voy a buscar esta otra imagen, se traduce en imágenes como estas, que todo esto es un río, y esto que ustedes logran ver acá, como más blanquito, son cerca de 450 metros de plásticos que están siendo retenidos por una biobarda instalada por The Ocean Cleanup. Evidentemente, esta cantidad de plásticos no es solo de esta comunidad de San Antonio de las Flores ni de Chinautla, viene de Ciudad de Guatemala en su mayor cantidad, pero definitivamente esto tiene que ver con un tema de conciencia, de malos hábitos, ¿verdad? De desinformación, ¿verdad? Pero también quisiera presentarles esta otra imagen, donde es ahí mismo en el río Las Vacas, y este día que yo tomé esta foto, estos niños que están por acá iban jugando, iban felices. Ellos iban felices a botar la basura, los residuos en el río. Y ellos iban con aquella alegría. Y entonces yo me ponía a conversar con algunas de las personas que estábamos viendo esa escena, y les decía, ¿cómo podemos culparlos? Tan siquiera los mismos adultos podemos culparlos, porque es la realidad que han vivido siempre. No tienen un servicio de recolección de residuos, ¿verdad? Y su única realidad, y más bien muchos de las personas en este pueblo nos decían, es una bendición tener un río a la par para poder gestionar nuestros residuos. Esa es la realidad que ellos viven, esa es la realidad a la cual ellos se enfrentan, y que evidentemente nosotros que ya estamos sensibilizados, pues nos es chocante verlo, pero también hay que ponerse en los zapatos de las personas que viven acá, personas en condiciones de vulnerabilidad terribles, ¿verdad? Donde su única forma de gestionar sus residuos es quemándolos o, como lo ven aquí, disponiéndolos en el río. ¿Y cómo decirle a un niño de estos o a un adulto de estos? Mira, eso está súper equivocado, cuando eso ha sido la realidad y lo que han vivido siempre, ¿verdad? Entonces,
siempre cuando a mí me llegó la invitación para conversar y hablar un poquito del tema de las aulas a la acción, ¿verdad? A veces también hay que accionar para llegar a las aulas, y yo creo que ese es un claro ejemplo. Este proyecto en Guatemala es un claro ejemplo, y por eso lo traigo, porque este proyecto en su momento le contrata a personas de la comunidad para separar todos estos materiales que se extraen del río, y para darles una segunda vida útil, que como digo, CRDC ahorita está ahí, bueno, y nos alegra muchísimo que pueda estar, porque también nos permite brindar una segunda vida útil a todos estos elementos a todos estos plásticos que se logran extraer. Pero una vez que las personas de esta misma población empiezan a trabajar con el tema de residuos, empiezan a separar plásticos, ellos mismos tienen la inquietud de empezar a separar sus residuos en los hogares, ¿verdad? Y empiezan a separar y empiezan a llevar entonces sus plásticos, su cartón, su Tetra Pak, y a entregarlos en la planta donde ellos trabajaban para que estos fueran gestionados adecuadamente. Nunca nadie antes les había dicho cómo se separaba, nunca antes nadie les había sentado en un taller o en una escuela a enseñar cómo se separaba o qué residuos se podían reciclar o no. Sin embargo, ellos, al verse expuestos ante una situación donde ya empiezan a trabajar con el material, pues deciden por iniciativa propia empezar a entregar su material, ¿verdad? Entonces, y esto me lleva ya para ir concluyendo a un par de iniciativas adicionales que tenemos. En 2019 tuve la oportunidad de estar en Japón y visitamos, voy a dejar de compartir, visitamos una escuela que había participado en un tipo de evento de educación ambiental de escuelas de Asia y Europa. Y mi suposición era que en aquel entonces Japón había quedado entre los primeros lugares, digamos, a nivel de educación ambiental. Para sorpresa mía, fue de los últimos lugares, Japón. Y entonces yo le preguntaba a algunos de los profesores que estaban en el curso, les decía yo, ¿a qué se debe que tengan una gestión de residuos tan buena? O sea, que la gente siempre separe, pero no necesariamente están tan sensibilizados en temas ambientales. Y él me lo decía, bueno, esto es un hábito que se aprende desde niños. No se enseña tanto en las escuelas, sino que sencillamente desde niños y desde los hogares, como lavarse los dientes todos los días, separan los residuos donde tienen que ser. Y entonces a mí me quedó eso realmente grabado, y posterior a eso vinimos y desarrollamos un proyecto en Zarcero, y con el apoyo de Fundación Cruza y la GIZ, donde se trabajó una serie de intervenciones desde la teoría de economía de comportamiento, y se logró con una serie de incentivos que tenían que ver con videos, con mensajes de recordatorio, con algunas imágenes que se le enviaba a una muestra de la población en Zarcero. Se logró disminuir la cantidad de residuos que iban al relleno sanitario, y paralelo a eso, o al mismo tiempo, aumentar la cantidad de residuos que separaban estos 100 hogares en Zarcero. Sin necesidad tal vez de tenerlos sentados muchas horas en un aula o en un salón comunal explicándoles cómo se separa, ¿verdad? Al final de cuentas fue generar este incentivo, ¿verdad? O este cambio de chip para que las personas tomaran la decisión de separar. Y yo creo que al final de cuentas es esto. Costa Rica, y lo decía el compañero del MEP, hace ya bastante tiempo hemos venido trabajando temas de educación ambiental en las escuelas. Creo que muchos de acá somos hijos de Jacinto Basurilla en su momento, ¿verdad? Nos tocó el corazón, y por eso estamos acá. Pero muchas veces es cuestión de cambiar el chip y generar ese hábito en la población. El tema de economía de comportamiento siempre es un tema
digamos, complejo de mantener las intervenciones en la población, ¿verdad? En un tiempo prolongado, ¿verdad? Eso es caro, pero bueno, al final de cuentas, por lo menos en Costa Rica creemos que tenemos ese chip ya instaurado y que a veces es como ese mensajito recordatorio o ese incentivo que me permita separar y gestionar adecuadamente los residuos. Y por último, ya, porque Charly ya me está haciendo ojos, decirles que también es muy importante trabajar la educación de cara a las personas recuperadoras. Es un sector de la población que ha sido invisibilizado, ¿verdad? Pero que es el que hace todo el trabajo hormiga para que hoy por hoy se gestionen las toneladas de plásticos que se gestionan todos los días en Costa Rica, que si bien es cierto, queremos cada vez que sean más, ¿verdad?, recuperadas y gestionadas, pero bueno, ahí vamos y necesitamos definitivamente que haya una educación hacia toda la población, no solo niños, en esta dignificación del sector de recuperadores en Costa Rica, porque finalmente también ellos son los que se encargan de hacer pues toda esta labor. Y no les quito más tiempo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Luis Miguel, y muchísimas gracias en realidad a todas nuestras personas panelistas por esas presentaciones tan enriquecedoras. Yo estoy segura que sin duda nos dejan reflexiones muy valiosas sobre el papel de la educación y la articulación institucional, y así como las diferentes acciones prácticas en la gestión de residuos y el impulso hacia una economía circular en el país. Antes de pasar al espacio de preguntas y de diálogo, queremos hacer un pequeño momento de pausa para tomar una foto grupal de este encuentro como parte de nuestro registro. Les invito, por favor, si así lo desean, a encender sus cámaras por un momento. Pamela nos ayuda ahí con las instrucciones, tomamos la imagen y pasamos a la siguiente sección. Pamela, adelante. Sí, vamos a esperar a que se enciendan un poquito más de cámaras y yo les aviso para que sonrían todos y todas, que no estén tan serios. Ok, vamos a tomar la primera y les cuento. Uno, dos, tres. Ok. Permítanme un momentito para la segunda. Hay que sostener la sonrisa porque usted no sabe en qué pantalla está. Ok, vamos con la segunda y les cuento. Uno, dos, tres. Ok, listo. Perfecto, muchísimas gracias, Pamela. Un Bueno, gusto. muchísimas gracias por participar. Ahora sí, damos paso al espacio de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden escribir sus consultas en el chat o levantar la mano si desean tomar la palabra directamente y Pamela ahí nos estará ayudando para darles también la palabra. Tenemos ya algunas preguntas. Don Olman, no sé si quiere dirigirlas usted directamente, ya que tiene ahí acceso también a micrófono. Entonces, si usted gusta desarrollarlas de manera directa, adelante, don Olman. Gracias a los tres por contar y relatar pues lo que están haciendo. Eso me parece muy importante. No, lo que estaba ahí consultando, primero ¿cuál fue el primero? Para mí, me parece, don Olman. Exacto, Y para sí. usted, Pablo, Para don Pablo, sí. decía que, bueno, cuando se enfatiza en que la educación, pues, es de mucha importancia para generar nuevos hábitos y en las nuevas generaciones y tempranas edades. Decía que aparte de el trabajo que ustedes hacen como staff, digamos, del Ministerio de Educación, ¿este ministerio tiene algún rubro que pueda o que planifiquen el año para coayudar en esa gestión? ¿O es solamente el trabajo que ustedes hacen? Porque si no, ahí decía yo al final,
queda en que si yo como educador, si quiero lo hago y si quiero no pasa nada, no lo hago. Eh, Gracias, don Olman. sí, gracias. Adelante, don Pablo. La respuesta corta es no. El presupuesto, Ministerio de Educación ni para centros educativos ni para direcciones regionales con el PGI, me parece, tiene presupuestos para que potencien, ¿verdad? La parte del desarrollo de las acciones en la gestión de residuos. Eso es por impulso de los docentes, ¿verdad? Que son los que hacen de todo lo que se pueda en los centros educativos con lo que tengan, ¿verdad? Muchas veces, tal vez, algunas cosas no requieren la parte monetaria, pero otras sí, ¿verdad? Por ejemplo, si ellos quieren tener sus estaciones, ¿verdad? Para la gestión de residuos, tienen que o hacer algo ellos, ¿verdad? O buscar quién se los done o quién se los facilite o quién se los dé para que puedan llevar a cabo todo eso, ¿verdad? Igual ahí uno, y ahora analizar un poco lo que dijo don Luis Miguel también, que hay que colaborar con gente que en la parte de los centros de acopio, ¿verdad? Aquí también hay que analizar otro punto importante, es ver cuáles o cuántas universidades que forman docentes dan o brindan un curso, una asignatura relacionada con la educación ambiental, ¿verdad? Porque el docente llegará a a dar sus clases sin saber cómo abordar estas temáticas en su clase y por lo tanto va a decir, no lo hago, ¿verdad? Y como Ministerio de Educación, nosotros como departamento también podemos dar cursos, pero el curso no llega a los 600, a los 60.000 docentes, ¿verdad? Sino que es un paso a paso que tenemos que ir, puesto que tampoco nos permiten abrir muchos cursos, ¿verdad? Durante el año. Entonces aquí hay mucha tela que cortar y en el cual también nosotros nos vemos perjudicados, ¿verdad? Porque sí queremos hacer muchas cosas, pero no se puede, ¿verdad? Queremos también tener una plataforma virtual donde pueden dar a conocer a todos los centros educativos qué se puede hacer y que ellos mismos suban ahí sus experiencias para que todo el mundo conozca y puedan realimentar, ¿verdad? Inclusive, pero no hay presupuesto. Sí. Sí. Y es que si la institucionalidad no financia y no presupuesta eso, no va a pasar nada relevante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el programa de gestión ambiental institucional, ya hay residuos, por ejemplo, en el tema de residuos, ya hay donde un fluorescente vale $2.50 para gestionarlo. Y entonces muchos lo siguen echando en la bolsa única, en la llamada basura. Y entonces tiene que ser del propio riñón de la planificación, si no, esa gestión ambiental va a ser limitada o precaria. Sí, sí, no, Maravilloso, y sí. aquí nada más Aquí, para terminar aquí digamos, lo mayor o lo más fuerte lo lleva el docente, ¿verdad? Todo lo que ellos puedan hacer dentro de su centro educativo con lo que tengan, ¿verdad? Y eso es lo que uno debería reconocer y aplaudir, ¿verdad? De que acuerdo. aquí, aprovechando esta pregunta que nos hace don Olman, y antes de pasar también aquí tengo ya una consultita de don Olman también para don Carlos. Tengo una consulta para don José Pablo y aprovecho que me parece que es oportuno en este momento, que dice, ¿cómo podemos asegurar que estas iniciativas educativas en gestión de residuos se mantengan en el tiempo y no dependan únicamente de proyectos temporales? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo logramos hacer ese enlace, don José Pablo? Sí, al menos de estos centros educativos que conozco, que es la República de Corea en Quepos, ¿verdad? Ellos ya tienen tiempo de estar caminando en la educación marina, ¿verdad? Y, pues han desarrollado ese tipo de actividad que uno dice se mantienen. Así hay otros centros educativos que también ya tienen tiempo de estar trabajando en la parte ambiental, ¿verdad? Y que uno sabe que lo han desarrollado y lo van desarrollando. Aquí el problema es cuando se pensione la directora o el director. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? Porque no hay un perfil tampoco que esté en el Ministerio de Educación de que el centro o el director, la persona directora tiene que tener la parte de gestión ambiental bien inculcada o formarse en la parte de gestión ambiental para que cuando llegue al centro educativo pueda dar continuidad a muchos de los proyectos, ¿verdad? Entonces, eso también juega en contra de muchas cosas que puedan hacer los centros educativos, ¿verdad? Y que están haciendo y que lo han mantenido porque la dirección se mantiene, la persona directora se mantiene y le da esa continuidad. Pero, ¿qué sucede primero, si el docente que impulsa todo se va? ¿Y qué sucede si la dirección también se va?
Esas son cosas que hay que considerar, dado, como repito, que no hay un perfil que nos diga que los directores tienen que tener su gestor, tiene que tener algo en gestión ambiental, ¿verdad? Excelente. Don Olman, la pregunta de don Carlos, si gusta la hace o la realizo. Sí, don Carlos, le consulto, ¿cómo definen los grupos o los centros educativos meta en este programa de Pedregal o de la Fundación? Sí, de acuerdo. Bueno, es un tema de capacidad y acercamiento. La fundación es relativamente nueva en su programa educativo. Llevamos 2 años operando y hemos ido expandiendo. Para nosotros lo estratégico es ahorita trabajar con centros educativos que están más cercanos a la planta de transformación de los residuos, que es de CRS, pero que trabajamos en colaboración con nuestro socio Pedregal, ¿verdad? Entonces, en nuestra planta nosotros recibimos los plásticos de esos centros educativos donde estábamos más cerca. Tenemos, de hecho, una iniciativa que se llama Plástico Circular, donde un consorcio de empresas financian un camión eléctrico que hace la ruta en esos centros educativos de Belén y que nos ayudan a, pues, costear de cierta manera y ayudar a esa parte de la operación que es de las más caras, o sea, el poder proveer transporte a los centros educativos todas las semanas durante 8 o 9 meses, eso es muy costoso. Entonces, nosotros lo que tenemos que seguir generando esos entornos empresariales y alianzas y colaboraciones para poner más rutas de recolección a los centros educativos desde la planta hacia afuera. Entonces, no hay como un criterio particular. Lo que estamos haciendo ahorita es, porque hay muchísimo interés de centros educativos y ojalá pudiéramos tener pues presupuesto y recursos, estamos como el MEP parecido, para ir expandiendo y mejorando el programa, pero por ejemplo con aquellos centros educativos que tal vez ahorita no tenemos una ruta específica para el área de ellos, hacemos charlas, por lo menos nos acercamos, o ellos tienen la posibilidad de llevar ocasionalmente, digamos que hacen 2 o 3 meses de cobloques, entonces ellos mandan, no sé, con un profe o con un camioncito, lo mandan a la planta y ahí se lo recibimos y se lo certificamos para bandera azul, por ejemplo. Entonces, o sea, vamos a ir escalando poco a poco y a través de la regional de Heredia hemos estado yéndonos como en esa dirección, pero tenemos también un programa a través de una ONG que nos ayuda en Guanacaste. Tenemos interés ahora de trabajar en el Pacífico Central a través de una ONG Mare Blue que hace limpieza de plásticos en playa. Y ahí pues vamos abriendo oportunidades. Es más, hasta ahora que se mencionó Guatemala y la barrera ahí en Chinautla, si Dios quiere el próximo año vamos a empezar el programa educativo también allá en Guatemala, en esas comunidades donde hay, sí, la contaminación ahí es nefasta. Entonces, y bueno, las alianzas, aprovechando que está don Pablo, tal vez él habla de la necesidad de capacitar los docentes. Nosotros tenemos el currículum y el conocimiento para trabajar con estos docentes, ya lo hacemos actualmente. Entonces, podemos acercarnos, porque mucho de esto de la gestión y de trabajar en la educación es crear estas alianzas público-privadas para lograr el cambio, ¿verdad? Y no trabajar aisladamente, sino en forma colaborativa. Entonces, pues ahí vamos a ir poco a poco. Yo creo que ustedes en cualquier momento pueden acercarse y ahí poco a poco vamos estableciendo los nexos de cooperación. Excelente, muy bien. Don Carlos, muchas gracias. Vamos a dar pie por tiempo también a 2 preguntitas más. Les pido también a los panelistas, por favor, que sean concisos, ¿verdad? En sus respuestas. Tengo una que es todo un reto, estaba dirigida a don Luis Miguel y consultan justamente sobre el último tema que tocó durante su exposición, donde preguntan qué tipo de estrategias educativas deberían implementarse o si ya conoce algunas que se estén implementando para fortalecer las capacidades de las personas recuperadoras de residuos en Costa Rica y cómo podrían asegurar que esta experiencia de estas personas se valore y se traduzca en mejores oportunidades para ellos y ellas, ¿verdad? Tanto en formación, reconocimiento y mejorar sus condiciones de vida. Entonces, don Luis Miguel, adelante. Gracias. Sí, muy puntualmente. Yo creo que bueno, hacia los recuperadores, nosotros ya tenemos un programa de fortalecimiento de capacidades de los
recuperadores que se basan en los principios de circularidad justa firmados por Nestlé, Coca-Cola, Pepsi y Unilever. Y es un proceso donde les vamos llevando no solo temas de formación en temas operativos, logísticos, comerciales, sino también en temas de derechos humanos, equidad de género, igualdad, y también en cómo podemos hacer más productivos los centros de acopio. Ya eso, digamos que nosotros hemos tenido un par de experiencias, lo estamos haciendo ahorita en Santa Cruz también, con el Centro de Acopio Municipal en Santa Cruz, gracias al apoyo de Fundación Cruza. Pero también es necesarísimo, y aquí es la otra parte, cómo desde desde las diferentes instancias promovamos la dignificación del sector, ¿verdad? Cómo podemos inclusive desde la política pública promover ese reconocimiento al recuperador de base, cómo podemos generar elementos, digamos, que favorezcan el sector en temas de, bueno, sí, tienen que pagar impuestos, pero bueno, ¿cómo lo podemos ir escalonando? Hoy un recuperador que recupera 1 tonelada de plástico mensual tiene que pagar está en las mismas condiciones que por ejemplo, exportador que exporta cerca de 300 toneladas mensuales. Y eso no debería ser, debería ir de alguna forma un proceso paulatino en el proceso de crecimiento o de expansión del sector de recuperadores, y sobre todo también mucho tema de comunicación. Muchas veces los vemos como así, perdón la expresión que voy a decir, el drogadicto del barrio es el que está recogiendo. Y sucede, lamentablemente tenemos personas en condición de vulnerabilidad ahí, pero muchas veces son familias que dependen de esto, ¿verdad? Y que han subsistido y salido adelante con eso. Entonces, también a nivel de medios de comunicación y en todas las partes donde podamos hacer ver la labor tan valiosa que ellos tienen, súper importante poder hacerlas visibles. Muchísimas gracias, don Luis Miguel. Y creo que tengo para cerrar, déjenme nada más verificar si está por acá y si nos acompaña doña Ana Lorena, que quiere exponer una consulta. Ana Lorena, adelante. Sí, muchas gracias. Gracias, Charlene. Es muy importante para el Ministerio de Educación Pública este tipo de conversaciones y de alianzas que se pueden generar a partir de esta reunión. José Pablo, yo quería reafirmar lo que José Pablo dice. Nosotros, imagínense que somos 3 educadores ambientales, hasta hace muy poco éramos 2, para 6,000 centros educativos. Y muchos de esos 6,000 centros educativos, lo que requerimos es de una cultura ambiental sostenible que hemos tratado poco a poco de construir, y estoy segura que es en estas acciones, en estas actividades que las podríamos generar. Entonces, más bien yo invito, porque aquí hay está el proyecto de mejoramiento de vida, que es un proyecto es un proyecto de JICA, originado en Japón, que estamos tratando de implementarlo en el Ministerio de Educación Pública, y uno de los temas que tiene es este tema de residuos sólidos. El compañero José Pablo Zárate es el que siempre ha llevado la batuta en el tema de residuos sólidos, pero acompañar ese proceso, que es lo que me ha correspondido a mí, es duro, porque a nosotros a pesar de que no nos dan las herramientas, nos piden la estadística de cuántos centros educativos hacen residuos sólidos, y entonces, entonces nosotros estamos convencidos que estas alianzas es lo que nos hace crecer, y que podríamos con ello obtener una cultura ambiental. Así que muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Ana Lorena, por su comentario. Y creo que sí, incluso tenemos también acá a una persona creo que de JICA, ¿verdad? También que nos acompaña el día de hoy, y ha estado también apoyando desde este organismo también, pues, este tipo de iniciativas. Bueno, pues hemos llegado al final de esta sesión. Muchísimas gracias a todos y todas por participar. En esta sesión, pues hemos analizado el papel fundamental de la educación como una herramienta para transformar nuestras prácticas de consumo y fortalecer la gestión responsable de los residuos. A lo largo de esta hora, hemos escuchado experiencias valiosísimas, iniciativas innovadoras y reflexiones que nos invitan a actuar desde cada uno de nuestros espacios, ¿verdad? Desde el aula, desde la comunidad, las instituciones, desde nuestros hogares.
Y desde ese sentido, pues el PNUD les invita a seguir también involucrados en este importante tema y desde donde ustedes estén, desde su ámbito de acción, ¿verdad? Invitarles a que sigan impulsando cambios positivos hacia un futuro más sostenible. De parte del Ministerio de Salud, el MINAE y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial y todo el equipo organizador, les agradecemos profundamente su participación. Les invitamos también a estar pendientes de las próximas actividades de la plática de plástico que estaremos teniendo durante el mes de octubre y de las cuales podrán encontrar más información a través de nuestras redes sociales y desde dentro de los canales oficiales. Nos despedimos agradeciéndoles su tiempo, su atención y su compromiso en este espacio y que tengan una excelente tarde y hasta la próxima plática de plástico. Gracias, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Muchas gracias, feliz tarde. Hasta luego. Gracias, Gracias, feliz hasta tarde. luego. Hasta luego, gracias.